Entonces, tenemos la primera palabra de las Escrituras. Dame un momento, por favor. Ok. Listo. Vamos a utilizar este. Es la palabra Bereshit. Y Bereshit se escribe de la siguiente forma. Tenemos la Bet, tenemos la Bereshit, la Resh. Vamos a hacer, lo voy a hacer más pequeño para que esté más separado. Bet, Resh. Luego tenemos la Shin. ¿Sí? Tenemos Bereshit. Me falta una antes, que es Aleph. Bereshit. Ahora sí. La Yud y Taf. Perfecto. ¿Sí? Nos va a ayudar mucho este esquema. Bien, esa es la palabra Bereshit. ¿Sí? Y esta palabra también nos provee mucho significado. Les comentaba que no es casualidad que el Eterno haya utilizado esta palabra para comenzar tu Torah, para mostrarnos tu voluntad. La palabra entonces se escribe con estas letras. La primera palabra, amados hermanos, la primera letra, que es esta, simplemente significa en o significa con. El resto de la palabra, que es Reshit, ¿sí? Es Reshit, tiene también un significado importante. Se traduce como principio, se traduce como comienzo, pero también significa primicia. En la Torah, esta palabra Reshit mayormente es utilizado como primicia, ¿sí? Y primicia hace referencia, por ejemplo, a una ofrenda o una recolecta de los primeros frutos de una cosecha. Lo primero que da la cosecha, una parte de ello, que es lo primero que se da, se le llama una primicia. También significa principal y también significa príncipe. ¿De acuerdo? La palabra entonces Reshit significa primicia, significa principal y significa, por supuesto, también príncipe, ¿sí? Y bueno, al ser una primicia, se puede entender que Reshit se puede comprender como una ofrenda de primicia que Adonai está dando a la creación. A través o en la primicia, Elohim creó los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces, también es el hecho de que el Eterno estableciera la creación, lo hizo a través de una parte, de una primicia, ¿sí? En este caso, una especie de ofrenda para su propia creación. Cuando se menciona principal o príncipe, es una clara referencia al Mesías Yeshua. Al Mesías Yeshua. Por lo tanto, también se comprende que la creación fue hecha en el principal o en el príncipe. En el principal o en el príncipe. En el principal o con el príncipe o con el principal, Elohim creó los cielos y la tierra. Entonces ahí podemos ver a través del significado hebreo, pues una clara referencia al Mesías Yeshua desde la creación. Pero no acaba ahí, por supuesto. Y bueno, solo para confirmar esto que estamos comentando escrituralmente, veamos si Pablo pensaba igual respecto a lo que estamos diciendo. La creación, se creó los cielos y la tierra en el Mesías como primicia o en el Mesías como el principal. Dice aquí Colosenses, vamos a Colosenses 1:15, ya lo habíamos visto en el estudio pasado. Dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito, la primicia de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿de acuerdo? Y también vemos esto en Romanos 11:36. Acompáñame a Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, refiriéndose, por supuesto, al Mesías. ¿Sí? Y bueno, quiero comentarte en lo que borro parte de lo que escribí aquí. Quiero comentarte que Génesis 13, recuerdas que hablamos de la simiente de la mujer y comenté que esa es la segunda profecía mesiánica. ¿Sí? Denme un momento, por favor, me hacen una observación.
Ok. La segunda profecía mesiánica es la simiente de la mujer en enemistad o en confrontación con la simiente de la serpiente, Génesis 3:15. Pero dije que era la segunda profecía. Entonces, ¿cuál será la primera profecía mesiánica? La vamos a encontrar en esta primera palabra de la Torá, en Bereshit. Sí, ya hemos comentado, Yeshua es la primicia, Él es la ofrenda de Adonai para todos nosotros, para su creación. No quiere decir que sea un ente o un ser creado, ¿de acuerdo? No quiere decir que es una creación, sino que Adonai tomó de sí mismo, como ya lo explicamos en el estudio pasado, toma de sí mismo y lo presenta como una ofrenda, un regalo para que en él y por medio de él, a través de esta primicia, fuera creado el universo. ¿Sí? Sé que es un tanto complicado de comprenderlo, pero bueno, fue muy claro en la explicación que dimos en el estudio pasado. Bueno, pero no acaba ahí, amados hermanos. ¿Sí? El Mesías no solamente es Reshit o el comienzo de todo, también hay más referencias en esta palabra que nos apuntan al Mesías Yeshua. ¿Sí? Vamos a ver otra referencia acerca de lo que estoy hablando. Si nosotros agrupamos algunos pasajes, y bueno, para esto también quiero trasladar esto en hebreo pictográfico. Te comento que el hebreo pictográfico, también llamado hebreo protosinaítico, es el hebreo con el que se escribió originalmente la Torá en el monte Sinaí. Es decir, Moisés utilizó hebreo pictográfico y el hebreo pictográfico es el hebreo pero representado con símbolos. Voy a escribir hebreo pictográfico con esta palabra Bereshit para poder ampliar el significado. La palabra Bet se escribe de esta manera en pictográfico. Sí, veamos. Vamos a... Sí, ahí está. Sí, este es el símbolo y este es el símbolo que representa una casa o un templo. Luego tenemos para la Resh, es una cabeza humana. Sí, ahí está, vamos a pensar que eso es una cabeza humana. Y eso es el símbolo de Resh. Aleph es un toro, ¿sí?, con cuernos, que representa poder y fuerza y también representa a Elohim. La letra Shin son como unos dientes, ¿sí?, unos dientes frontales, ¿sí?, como estos dientes, que se muestra, más bien que significa consumir, destruir o cuando uno sonríe, mostrar, ¿sí?, revelar. Luego tenemos la Yud, que la Yud es un bracito, ¿sí?, es como una mano, ahí está el símbolo. Y tenemos la Tav, que también es un símbolo interesante, es una cruz. Son dos palos cruzados que representan un pacto, ¿sí? Es un pacto. La manera en la que en los pueblos semíticos hacían un pacto es cruzando dos palos, ¿de acuerdo? Y déjenme escribir aquí el significado para que vayamos complementando esta primera profecía mesiánica. Aquí es templo o casa. La cabeza es lo más importante, significa principal. El toro es un animal que para los hebreos representó fuerza y poder y por eso lo relacionaron con Elohim. Entonces, este es la letra Aleph de Elohim. De hecho, el término Elohim inicia con la letra Aleph. Aleph es la primera letra del alefato hebreo. Los dientes dijimos que pueden tener dos significados: destruir o mostrar. El bracito es una mano que puede ser representado como una acción o bien una obra. Y un brazo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pacto o cruz. O el símbolo de una cruz que también representa un pacto. O dos palos cruzados, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí también podemos encontrar un significado muy especial relacionado a lo que estamos comentando. Por ejemplo, si nosotros agrupamos las letras, voy a agruparlos con otro color. ¿Sí? Voy a agrupar las primeras dos letras con el color azul. Estas dos letras significan amado o significa hijo. Luego tenemos la letra Aleph, que significa Elohim. Luego tenemos las dos letras, la Shin y la Yud, que significa es Shai, se lee Shai. Bueno, este es Bar. Este es Shai. Y significa
regalo. Y bueno, esta lo vamos a dejar con su significado pacto. En otras palabras, Bereshit también nos muestra el cumplimiento del Redentor, que nos dice el Hijo de Elohim. El Hijo de Elohim es el regalo del pacto. ¿Sí? Eso es lo que dice también Bereshit. Recordemos que en el hebreo antiguo no había espacios entre las palabras. Todas las letras eran juntas y por eso podíamos tener estos niveles de comprensión agrupando o generando nuevas agrupaciones en una sola palabra en hebreo. Entonces tenemos Var, Elohim, Shai, Tav. Es decir, también Tav es señal. Entonces también puede traducirse como señal. ¿Sí? El hijo de Elohim o el amado de Elohim es el regalo como señal o es el regalo del pacto. Y eso lo tenemos, amados hermanos, lo tenemos aquí en Bereshit. Y eso lo podemos confirmar escrituralmente en Romanos 8:32. Vamos a Romanos 8:32. Dice aquí que es un regalo, es el regalo del pacto para la humanidad. Dice aquí Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, hablando de Elohim, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó por nosotros, lo dio como regalo. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y también lo vemos, por supuesto, en Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado, ¿sí? Ha regalado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estos principios ya están en la palabra Bereshit, que es la primera palabra de la Torah. Bien, vamos a ver otra comprensión utilizando la palabra Bereshit, ¿sí? La palabra Bereshit, ¿ok? Y vamos a utilizar el azul para hacer nuestras agrupaciones. Vamos ahora a entenderlo letra por letra. Templo, esto es templo. El templo principal de Elohim, el templo principal de Elohim se muestra, sí, por medio del brazo del pacto. ¿Notas el significado? Si nos vamos a la interpretación de proto-sinaítico o hebreo pictográfico, vemos que el templo principal de Elohim, y algo importante que debemos entender, que cuando se refiere al templo principal de Elohim se refiere al Hijo. El Hijo es el templo de Elohim. Ahí está, Bar. ¿Sí? Las dos unidas son el Hijo. El Hijo es el templo de Elohim en nuestro mundo. Entonces, el templo principal de Elohim se mostrará su brazo en el pacto, o también podemos interpretarlo de la siguiente manera. Bueno, algo que me gustaría rescatar es que dice que el templo principal de Elohim se mostrará como el brazo del pacto. Eso también tiene un respaldo escritural, ya que en el Tanaj el concepto del brazo de Adonai es una referencia al Mesías, por supuesto. Veamos, por ejemplo, Éxodo 15:16. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Se refiere al brazo de Adonai. ¿Sí? Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Adonai, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. También lo vemos en Isaías 53:1. Vamos a Isaías 53:1 que nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Es una referencia al Mesías. Entonces, eso está aquí en Bereshit. Ya no te compartí la palabra, perdón. Repito aquí Isaías 53:1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Se refiere a Yeshua, al Mesías. No hay hermosura, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto es una referencia al Mesías Yeshua, aquel que es llamado el brazo de Adonai. Entonces, amados hermanos, si regresamos a la palabra Bereshit, vemos, por supuesto, que aquí está la revelación. El templo principal, que es el Hijo de Elohim, será mostrado a través del brazo del pacto. Y otra manera de entenderlo es utilizando este concepto de destruir. Dice, el templo principal de Elohim será destruido
con el brazo en la cruz. ¿Te das cuenta de esa referencia? Y esto dice aquí que el templo principal será destruido. El Hijo, el templo, que a su vez es el Hijo, será destruido. ¿Eso dónde está? ¿Eso dónde está en las Escrituras? De hecho, está en las palabras del Mesías Yeshua. Vamos a ver dónde está. Vamos a comprobar si está en Juan 2. Sí, ok. Aquí está la confirmación de esto que acabo de comentar, amados hermanos. Repito, lo que está diciendo es que el templo principal de Elohim será destruido con el brazo en la cruz. En otras palabras, el templo principal, que es el Hijo, será destruido. Y vamos a ver lo que dicen las palabras del Mesías Yeshua. Dice Juan 2:18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Yeshua respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿sí? Del templo de su cuerpo. Es decir, el templo de Adonai, su cuerpo, el cuerpo de Yeshua, es visto escrituralmente como el templo principal de Adonai que será destruido para confirmar el pacto. ¿Sí? Ahí está en Bereshit. Qué maravilloso, ¿no? Amén. Bueno, pero todavía hay más, amados hermanos, en la palabra de Bereshit. Isaías nos dijo que Adonai anuncia todo desde Bereshit, desde la palabra Bereshit, ¿sí? Así que sigamos viendo, ¿de acuerdo? Ya vimos que el templo principal de Elohim se muestra por medio del brazo, ¿sí? O por medio del pacto, ¿sí? ¿Quién es el brazo? Es Yeshua, por supuesto. ¿Quién es el templo principal? Es Yeshua, bajo el concepto de hijo, ¿sí? Entonces, vemos que en esta palabra hay una referencia al Mesías, en esta primera palabra de la Torá. Cuando pensemos en el hijo de Elohim, ¿sí? Pensemos en esto, pensemos que no se refiere a un hijo biológico, un hijo como lo podemos entender en el ámbito terrenal, sino que cuando se toma el concepto hijo, var, en arameo y hebreo, ¿sí? O amado, en realidad se están tomando estos dos símbolos, un templo, una casa y el concepto principal o lo más importante. Por lo tanto, el concepto hijo aplicado a Yeshua se refiere al templo, al tabernáculo, templo, tienda, casa o tabernáculo de Elohim, o el tabernáculo, casa principal de Elohim. Y por eso dice Juan 1:1. Juan 1:1, ya sabemos que Yeshua, antes de venir en carne, es la expresión de Elohim, es la palabra, la davar, la membrá de Elohim. Dice aquí Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Y luego dice el versículo 14, y aquel verbo, aquella expresión de Adonai que lo creó todo, fue hecha carne y habitó. Y la palabra habitó es eskenó. ¿Y qué significa eskenó? Extendió su tabernáculo, extendió su casa, extendió su templo entre nosotros, extendió su templo entre nosotros, su casa. Si esto lo llevamos al pensamiento hebreo más esencial, se refiere al templo principal de Adonai, ¿de acuerdo? Y bueno, eso está, por supuesto, en las Escrituras. Entonces, el Hijo es el hogar o el templo en el que habita Elohim como el principal. Vamos a ver, qué más podemos comprender de estas primeras palabras de Bereshit, ¿sí? Y bueno, ya habíamos comentado que el templo principal de Elohim mostrará su brazo, o mejor dicho, se mostrará como el brazo del pacto. También se menciona
también se menciona que, un momento, el templo principal de Elohim será destruido para confirmar el pacto. Y la que estaba explicando en última instancia es este concepto que es hijo, pero también es templo principal. De Elohim. Y vamos a agrupar estas letras. Estas letras se traducen como espinos. Y bueno, también es interesante porque es una clara referencia a la corona de espinos que le pusieron al Mesías Yeshua. Se estaba apuntando a Bereshit, pero también significa que será afirmado. También significa afirmar. Shit significa afirmar. Significa será mostrado. Y este es el cumplimiento final. El hijo de Elohim o el templo principal de Elohim será mostrado. ¿Y dónde se cumple eso en las escrituras, amados hermanos? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 21. 21 desde 21:10. Déjenme ver. Creo que está antes. Sí, 21, 1 al 10. ¿Sí? Vamos a confirmar. Esto que tenemos en la presentación lo vamos a confirmar. Esto que tenemos en el pizarrón, que significa el hijo de Elohim afirmado o mostrado, o el templo principal de Elohim. Vamos a señalar con otro color porque ya no se distingue. El templo principal de Elohim será mostrado. ¿Sí? Eso es lo que significa también Bereshit. Y vamos a confirmarlo con la palabra. Dice la revelación en Apocalipsis: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo, el templo principal de Elohim con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Eso, amados hermanos, se encuentra en el hebreo pictográfico de la palabra Bereshit.